Bueno, como sabemos, ayer se jugó el Mallorca versus Barça y creo que se está hablando mucho menos de cómo fue el partido o de qué nos pareció el partido. Se está hablando muchísimo más de las polémicas que hubieron ayer. Hubieron muchas polémicas. Creo que, bueno, en este video estaré dando mi opinión. Ayer hice el post partido. Si les gusta, vayan a ver el partido ayer de qué me pareció el juego del Barça, donde comenté también acerca de las polémicas, pero no lo expliqué todo, o sea, de qué me pareció. Pero en este video estaré tratando la forma de dar mi opinión sobre las polémicas. Voy a tratar la forma de ser objetivo. Además, yo no soy árbitro, no sé las reglas, no sé todas las normas que debe de aplicar un árbitro dentro del terreno de juego. Pero estaré dando mi opinión acerca de qué me parecieron estas polémicas, porque como les digo, se está hablando muchísimo más de las polémicas que de cómo fue el juego. Creo que yo siempre he dicho esto, bueno, ayer lo comenté de que los árbitros en España son muy malos. Aquí ni el Barça ni el Madrid se deben de quejar tanto porque hoy se pueden equivocar con el Barça, mañana se pueden equivocar con el Madrid. Los árbitros son muy malos, ya sabemos que a faltas que deben ser sancionadas no las sancionan y faltas que no que ni siquiera son para tarjeta amarilla ni para expulsiones las sacan, o sea que no es muy difícil entender a los árbitros en España. Bueno, la que está dando muchísimo de qué hablar y la que me parece a mí que está generando mucho más revuelo es el segundo gol del Barça, el gol de Ferran Torres, que Lamine Yamal despejó el balón y le pegó en la cabeza a un jugador del Mallorca y pues el jugador del Mallorca se cayó al suelo. La verdad, yo no soy adivino para adivinar, pues creo que estaba fingiendo una falta para que el Barça no marcara gol, o quizás sí le pegó en la cabeza y lo mareó y lo tiró al suelo. Bueno, la verdad esto no lo sé, pero las normas dicen que si en caso de un jugador recibir un golpe y caer al suelo, lo que tiene que hacer el árbitro es parar el partido. Eso es lo que dicen según las reglas. Y el CTA reconoció ayer que el árbitro se equivocó en esa jugada. Bueno, tampoco es falta del Barcelona o tampoco es culpa del Barça de que ese gol haya subido al marcador. Creo que, como les digo, el árbitro se equivocó, debió parar el partido, pero no lo paró. Según lo que el colegiado andaluz le explicó al Arrasate, que fue un despeje y que nunca consideró que era un motivo para detener el juego. Es un golpe al despejar el balón. Escúchame un segundo, ha despejado el balón. Bueno, eso fue lo que le dijo el árbitro al entrenador del Mallorca. Ahí se vio ayer en la pantalla lo que estaba discutiendo. Bueno, no alcanzamos a escuchar, pero creo que Movistar Plus fue el que detectó esto de que lo que el árbitro le dijo al entrenador, que fue un despeje con la cabeza del jugador del Mallorca, por lo que el árbitro entendió de que no era necesario para el partido porque fue un despeje con la cabeza. Pero después de finalizar el partido, el jugador, el que despejó el balón con la cabeza, explicó que no entendía por qué el árbitro no paró el partido, porque según él dice que se mareó al momento de recibir el golpe con el balón en la cabeza, sintió mareado y se cayó. Y entonces vimos ahí una jugada muy rara. Creo que es un gol legal para mí, pero muy polémico. Esto lo están diciendo muchos expertos también. Creo que al momento de que Ferran Torres marcara el gol, ni siquiera lo celebró, como que se quedó. ¿Por qué? Porque fue un gol muy raro, la verdad. Yo no sabía si iba a valer o no iba a valer, porque el jugador tirado ahí y él remató, y pues los otros jugadores, como que los de otros jugadores del Mallorca estaban como que esperando a que el árbitro parara el partido. Pero lo que Flick dijo ayer, tras finalizar el partido, es que le dijo a sus jugadores de que mientras el árbitro no pite, ellos deben de continuar jugando. Y esto fue lo que sucedió ayer. Creo que se equivocó el árbitro para mí, pero no, en eso he escuchado yo que el Barcelona ganó ayer por los árbitros. Además, el Barcelona estaba siendo muy superior al Mallorca, incluso cuando estaban 11 contra 11. Creo que es una absurdez que se diga que el Barça ganó por los árbitros ayer. Creo que esto no fue. De que sí, el gol fue polémico, yo no me voy a esconder aquí. Además, les dije hace un rato que voy a tratar la forma de ser muy objetivo. Creo que las rojas que le sacaron, ahorita voy a dar mi opinión acerca de las rojas que le sacaron a los jugadores del Mallorca. Creo que las dos fueron muy merecidas. La primera pues fue una amonestación por un agarrón, no sé si a Rafinha, fue la primera amarilla.
Y la segunda fue que creo que hubieron protestas y el árbitro le sacó la otra amarilla, por lo que doble amonestación y expulsión. Y la otra expulsión, que le pegaron a John García, el portero, en la cabeza. O sea, esa, yo creo que a ese jugador de Mallorca, no sé cómo se llama este jugador, le debe de caer mínimo un partido extra, porque eso no es, o sea, el fútbol no es UFC para que vayas con esas entradas. Así puedes arruinarle la carrera a un jugador pegándole en la cabeza, o lo puedes mandar al hospital, o yo qué sé, hasta le puedes ocasionar otra cosa peor. Y creo que esa roja muy merecida. Incluso escuché yo en algunos medios diciendo, pero que era muy injusta esa expulsión. O sea, como un jugador que va a pegarle al jugador en la cabeza, o sea, al portero en la cabeza, que el portero, tú sabes que a un portero no le puedes llegar así con esas entradas. Y ahora decir que esa jugada no debió ser expulsión es una barbaridad. Bueno, creo que muy bien merecido. Bueno, creo que le caerán más partidos al jugador del Mallorca por entrar así. Y debido, pues ahora les vuelvo a repetir sobre la jugada de Ferran Torres. Creo que fue un gol válido, pero muy polémico. Creo que el árbitro debió parar. Si en caso de que eso hubiera pasado con el Barça, de que le hubieran pegado a Araujo en la cabeza y Araujo se hubiera caído y el árbitro no hubiera pitado y hubiera marcado al Mallorca un gol, a mí me hubiera molestado mucho también. Y es entendible de que los jugadores del Mallorca se sientan un poco frustrados con el árbitro. Creo que el árbitro se equivocó con el Barça y el Mallorca ayer, y se puede equivocar unas cuantas más con otros equipos, no solo con el Barça. O sea, como lo vuelvo a repetir, los árbitros de España son muy malos. Y también se está hablando mucho de que, bueno, esta no se está hablando mucho de esta, pero creo que la voy a comentar, acerca de una entrada que hizo Rafinha a un jugador del Mallorca por atrás. La comenté ayer también en el post partido. Creo que debió ser expulsión, en mi opinión. Creo que si a un jugador del Mallorca le hubiera hecho esa entrada a un jugador del Barça, yo hubiera estado aquí rabiando diciendo que por qué no lo expulsaron. Creo que mínimo la hubieran revisado en el VAR, y Rafinha debió ser expulsado el día de ayer en esa entrada. Creo que yo, como hincha del Barça, no voy aquí a decir que todo lo hace el Barcelona perfecto, de que no se equivocan, también se equivocan con el Barcelona. Y como lo voy a repetir, el Barcelona no ganó por los árbitros, el Barça fue muy superior. Es cierto que en la segunda parte se relajaron mucho más, porque ellos sabían que el Mallorca no podía hacer nada, si con 11 jugadores no llegaban casi a portería, mucho menos con 9. Creo que el Barça fue muy superior, dependiendo de las decisiones del árbitro el día de ayer. Creo que fueron muy merecidas las dos expulsiones, y el gol de Ferran Torres muy polémico, y la entrada que hizo Rafinha también. Creo que debió ser expulsado, o mínimo ir al VAR y revisar, pero no se hizo nada. Así que esa es mi opinión. Como les digo, yo no sé si estoy dando la mejor opinión, pero eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Mañana se pueden equivocar con otro equipo. Así son las cosas en España, en la liga. Creo que eso ha sido todo por hoy en este video. Espero que, bueno, no sé si todos van a estar de acuerdo conmigo. Como les digo, cada quien tiene su opinión, puede pensar lo que quiera. Creo que vivimos en un mundo en el que tú no puedes opinar lo que piensas. Aquí cada quien es libre de opinar lo que se le da la gana. Siempre y cuando yo soy objetivo, y el día de mañana se van a equivocar con el Madrid, lo voy a comentar también. Creo que, bueno, si se han quedado hasta acá, muchísimas gracias por ver mis vídeos. Creo que... y les invito a que se suscriban al canal, ya que es completamente gratis. Y nos vemos en un próximo video. Un saludo.